invitamos a seguirnos en @elsoldelartarde. Sol 106.5. Solo para rematar los comentarios que hacía Cristian Jiménez a propósito del artículo publicado por Belaminio Ramírez Morillo acerca de las perspectivas de una propuesta presidencial de Leonel Fernández para el 2016. Él planteaba una serie de elementos que a su juicio determinan que Leonel Fernández no sea el candidato ideal para representar al PLD en las próximas elecciones nacionales. Pero planteaba una que a mi juicio es una verdad de apuño. Decía que efectivamente Leonel Fernández no puede presentarse como el candidato que garantice la continuidad de lo que ha sido el gobierno de Danilo Medina. Y eso es absolutamente cierto, porque de hecho Danilo Medina durante estos 2 años de gestión ha hecho un gran esfuerzo para diferenciarse en forma y fondo en muchos aspectos importantes del estilo de gobierno de Leonel Fernández. Bien, eso solamente quería apuntar. Pero el expresidente Fernández pudiera alegar que el gobierno de Balaguer, por ejemplo, ¿cuándo fue? Del 86, no se pareció a los 12 años. Sí. Por ejemplo. Sí, ciertamente. Eso es verdad. Balaguer se renovó. Sí, se renovó, es decir, hizo un relanzamiento de su estilo político. Y cambió su estilo. Bueno, dice Belarmino examina esa parte y dice que Balaguer no cambiaron las circunstancias. Y él dice que él incluso examina que cuando Fernández asumió en 96, hace ya 4, 14, 18 años. Dice que jóvenes de 4 años que estaban naciendo, que tenían muy pocos años, no vivieron a Balaguer. Así es. Al que han visto con continuismo y han visto rechazo e imputaciones contra Fernández. Entonces él dice, él hace esa valoración, mire, que ustedes la traen a colación, de que son situaciones diferentes y que cambiaron las circunstancias, y que Balaguer cuando vuelve en el 86, vuelve por un fracaso terrible del PRD. Un fracaso, los pleitos del PRD y el fracaso, y que, sin embargo, esta circunstancia es distinta, porque este es un gobierno bien acogido y exitoso. Él establece ese contraste. Un PRD fracasado y un gobierno del mismo partido con 91 como el que presenta hoy. Claro, el dato 91 lo agrego yo porque el artículo no fue escrito ayer. Domingo Contreras está con nosotros. Vamos antes a Providence. Antes de llegar al frente local, vámonos al frente internacional. Y tenemos la intervención de Marisol Camilo, que es una voz hermosa, maravillosa, que recordamos con mucho cariño y que está residiendo en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Providence desde hace algunos años, y quien nos va a hablar de cómo va el proceso de elecciones y las expectativas de la comunidad dominicana en Rhode Island. Adelante, Marisol Camilo, bienvenida al Sol de la Tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias. Un saludo a Cristian, que hace tantos años que no nos vemos, pero lo recuerdo con mucho cariño. Abrazo. Bueno, la situación aquí con relación a lo que es un día histórico por muchas razones, es de mucha expectativa con relación a lo que puede ser la votación para la posición ya como candidato oficial para las elecciones. Estas son unas primarias que tienen muchos matices interesantes. Todo Rhode Island existe ahora mismo unos 750 centros electorales, pero las 3 ciudades más importantes donde se concentra una mayor cantidad de hispanos es Providence, que es la capital, que tiene unos 80 centros electorales, está Pawtucket, que con unos 14 centros, y Central Falls. Durante toda la mañana pues transcurrió bastante calmada, se diría que un poco preocupante, porque hay una proporción de que por cada centro electoral debería haber una votación de 12,000 electores. Sin embargo, durante toda la mañana, en un sondeo que estuvimos haciendo, al menos en la ciudad de Providence, que es la capital,
solamente se habían presentado 200 personas por centros electorales. Uy. En estos momentos los candidatos y las campañas, específicamente de Ángel Taveras, que es el alcalde dominicano que está optando por la posición como gobernador, están centrando los esfuerzos en sacar a las personas de sus casas para que vengan a votar. Pero esa es la situación que se está viviendo en estos momentos. Como siempre, mucha calma, pero la gente todavía de forma masiva, como se esperaba, no ha respondido en proporción a los esfuerzos que se hicieron a nivel de la campaña, la promoción, para motivar a la gente a venir a las urnas. Marisol, ¿qué tal el flujo, según se percibe, del voto latino en estas primarias? Bueno, es como te digo, estamos esperando porque la comunidad latina ha estado sumamente activa en esta jornada. Muy activa. A nivel, para que tengas una idea, nosotros tenemos un universo electoral de votantes de 750,000, eso es todo Rhode Island, dentro de los cuales hay 72,000 son latinos. De esos latinos estamos hablando de unos 20,000 dominicanos que están calificados para votar. Bueno, y una de las comunidades que ha hecho esta jornada política más vibrante es la comunidad latina, por lo exclusivo que somos, por cómo nos hemos integrado. Sin embargo, hoy la gente no ha respondido como se esperaba en las urnas. Es un día laborable hoy hoy es un día laborable, sí. Sin embargo, hoy todas las escuelas públicas han cerrado sus puertas porque muchos de esos se usan como locales para que las personas vengan a ejercer el derecho al voto. Bien, Marisol, entonces hasta las 8 de la noche se puede ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Hasta las 8 de la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay una realidad aquí, hay muchas personas que trabajan y es a partir de esta hora cuando hay un mayor flujo de personas. Okay. Bueno, pues entonces vamos a exhortar a esta comunidad dominicana tan vibrante que está registrada para votar en el estado de Rhode Island, que se presenten a sus centros de votación y que puedan ejercer el derecho al voto. Tu voto es tu voz, si no votas no te oyen. Los latinos necesitamos participación y este es el momento de demostrarlo. Gracias, Marisol Camilo, por tu reporte desde la ciudad de Providence. Nos mantenemos en contacto contigo. Gracias. Así será. Gracias a ustedes. Marisol, buenas abrazos. Tardes. Bueno, Domingo Contreras, asesor del Poder Ejecutivo del Frente en Local. Asuntos municipales. Ahora venimos al Frente Local. Y un hombre que tuvo unos años en el Ayuntamiento del Distrito Nacional como secretario general. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, bienvenido, Domingo. Gracias, Cristian. Bueno, Yolanda, Domingo, José. Pero ven acá, ustedes los políticos no nos han dado una tregua, están en campaña todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahorita... ¿Y por qué tú dices que están en campaña? ¿Cuál es la campaña? ¿Tú le estás dando crédito al rumor público de que Domingo Contreras es aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional? Él está casi elegido ya. Mira, ahorita hace un ratico Cristian bromeaba y decía que el conflicto de Miguel Vargas e Hipólito empezó 48 horas después del proceso, concluyó el proceso electoral, y yo le decía que por lo menos la fase aguda, porque la fase de latencia e incubación venía desde hace tiempo. ¿Tu inquietud hacia la sindicatura viene desde cuándo? Bueno, yo soy una persona que he estado trabajando en temas municipales. 10 años, Luis José Chávez sabe lo que significa ser secretario general del Ayuntamiento del Distrito, pero sobre todo porque nosotros entramos en un periodo en el que se generaba un cambio en la ciudad, porque la ciudad se había dividido, había que hacer un plan estratégico de la ciudad. Algunos como yo veníamos también de la idea de una ciudad como la de Bogotá, como la ciudad de Bogotá había logrado transformarse, y queríamos ver de qué manera podíamos generar un plan similar en la ciudad de Santo Domingo. La ciudad venía en un proceso de verticalización, era una ciudad en transición, que en estos años se ha acelerado ese proceso. Y yo siento que en un país que el 75% de su población vive en entornos urbanos, se requiere construir políticas urbanas. Y de hecho, hay una nueva generación de la que yo soy parte en el partido y, si se quiere, en el país,
que estamos viendo en este desarrollo urbano que hay, una serie de potencialidades y de posibilidades inclusive de desarrollo económico y social, que hasta ahora, desde mi punto de vista, dado que el ayuntamiento de alguna manera no ha querido entrar en esos territorios, yo digo tema de renovación urbana, promoción de vivienda social, alianza público-privada con el fideicomiso para intervenir en sectores barriales, en una alianza que también puede entrar el gobierno, porque yo, por ejemplo, escuchaba al presidente de la República, Danilo Medina, con el tema de la ciudad Juan Bosch, pronunciando el tipo de ciudad que le gustaría, una ciudad con áreas verdes, una ciudad con plaza, una ciudad que los ciudadanos se puedan desplazar en bicicleta, una ciudad que haga del espacio público un lugar que dignifique al ciudadano. Pero, obviamente, ese modelo de ciudad no es el que tenemos en Villa Consuelo, en Villa Juana, en el Simón Bolívar. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, por mi propia experiencia que he tenido de trabajar con el tema de la barquita, lo que he estado viendo con Favela Barrio, como he visto varias experiencias latinoamericanas, de una manera diferente en el que el ayuntamiento no está pensando si puede presupuestariamente, es decir, el alcalde para mí tiene que ser un gestor del territorio. El alcalde no se puede ver como un gestor del presupuesto, en este caso, porque, y lo digo, por ejemplo, en una ciudad como la de Santo Domingo, el presupuesto del ayuntamiento en infraestructura urbana es 800 millones. El presupuesto de la ciudad, del conjunto de obras que se anda por encima de los 150.000 millones anuales de la inversión privada de esta ciudad, donde para mí el ayuntamiento tiene que hacer una reingeniería en el tema de la supervisión. Cada edificio que se construye en la ciudad de Santo Domingo no puede constituirse en un obstáculo para los ciudadanos, porque el constructor hace una rampa inadecuada, construye unos escalones que no debe construir, coloca unos árboles que no deben ser, porque el ayuntamiento tiene 10 inspectores que solo reaccionan cuando hay un conflicto de un vecino. Yo lo soy de lo que estoy diciendo. Ven acá, la ciudad ha construido un tipo de autoridad que no está investido oficialmente en muchos sectores, que comenzó con presidentes de junta de vecinos, de gente que se siente dueño de hacer cumplir las normas urbanas en sus sectores. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué no lo hacemos un regente municipal y le damos un territorio? La ciudad tiene 2.542 manzanas. Sería muy fácil hacer una redistribución de esa manzana. Cristian dice, ¿por qué lo de la manzana? Porque una ciudad son sus manzanas. Es que yo puedo salir al frente de mi casa, ponerme unos tenis y dándole la vuelta a mi manzana, yo debería tener la oportunidad de ejercitarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la... En teoría. Por el hombre. En teoría, pero es lo que ocurre, pero eso es lo que ha hecho grande. Las ciudades que admiramos son las ciudades que han logrado transformar ese proceso. Y ese proceso no se puede transformar si usted no cambia la manera en que ejerce la autoridad. Pero Roberto nada más tiene 12 años y va a cumplir 14, 16. ¿Y por qué tú quieres llevártelo tan rápido? Mira, a destiempo. Y no es extemporánea tu candidatura, Roberto. No, mira, en realidad, Cristian, la ciudad de Semir, un plan estratégico de una ciudad son 10 años. Una persona que tiene el privilegio de dirigir una ciudad por 10 años deja una impronta lo suficientemente grande. Ahora, ¿qué de hecho, los alcaldes más que han tenido la ciudad de Santo Domingo se han medido por los resultados de 4 años. Correcto. 4 años. Y tienen que rendir cuenta lo que han hecho en función de lo que prometieron en esos 4 años. ¿Y en esta administración tiene cuánto? Tiene 12, va a 14 al 16, con una diferencia, Chávez, y lo valorará Domingo, que formó parte desde la Secretaría General, de que antes era el Gran Santo Domingo. Ahora es una larga gestión con... El dato siempre es Pacheco que lo recuerda. 94 kilómetros cuadrados. Y tú mencionaste ¿cuántas manzanas? 2.500 manzanas en 94 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué implica? No es el Gran Santo Domingo, es este espacio mucho más reducido en una gestión quizás la más larga de funcionario público que uno conozca, corrido. Mira, un territorio no se mide por su extensión, porque tú puedes decir que Pedro Santana o Restauración, cualquiera de esos municipios, o Pedernales, que tienen poblaciones de 5.000, 7.000 habitantes, tienen 300, 400, algunos
mucho más kilómetros cuadrados. Se mide por la intensidad de sus actividades. El problema aquí es que en la ciudad se transformó el modelo. Aquí tenemos un modelo de ciudad vertical, sí, con reglas horizontales. Desordenado totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes obligatoriamente que un modelo como este, cuando nosotros llegamos al 2002, te voy a poner 2 parámetros. Aquí habían 3.800 pozos filtrantes y la mayoría eran casas, pero hoy hay más de 33.000 pozos filtrantes. ¿Dónde van las aguas sanitarias de todas estas torres y estos edificios que se han construido en la ciudad de Santo Domingo? Hacia el subsuelo. Nosotros teníamos 9.5 metros de área verde por ciudadano. ¿Cuánto tenemos hoy? 9. La ciudad, este año, el promedio de la temperatura más alta que esta ciudad había tenido eran 34 grados. Este año tuvimos 36 grados. Pero el 40% de la superficie de esta ciudad está impermeabilizada. Entonces, ¿qué pasa? Domingo, perdón, ¿cuál debería ser la proporción de área verde por habitante? Mira, te voy a poner entre 10 y 13 metros. Pero ciudades como Londres van por 28 metros y creciendo. Nueva York, las ciudades que hoy están en los primeros lugares en el ranking del mundo, a pesar de ser las ciudades con el suelo más caro del mundo, sus alcaldías están apostando a ampliar sus áreas verdes. Por una cosa elemental. Si la ciudad de Nueva York tiene más áreas verdes que la ciudad de Santo Domingo. Por habitante. O el doble de área verde que la ciudad de Santo Domingo. Y el problema, Domingo, es que las pocas áreas verdes por habitante. Las pocas áreas verdes. O sea, la jungla de verdes, asfalto tiene más áreas verdes que Santo Domingo. Claro, tiene más área verde. Tiene más proporción de área verde por ciudadano. Insisto, las pocas áreas verdes, más los espacios públicos que tiene la ciudad de Santo Domingo, también se han ido reduciendo porque prácticamente han dejado de funcionar como espacios públicos, muchas áreas verdes, por diferentes razones. Porque no tienen el mantenimiento adecuado, porque no tienen iluminación, porque no tienen seguridad, porque no tienen servicios que conviertan esos espacios en lugares atractivos para la recreación y para el ocio de los ciudadanos que viven en la capital, y porque hay una tendencia a cerrar los espacios públicos, comenzando inclusive por los espacios correspondientes a los entornos de las instituciones públicas, que antes eran espacios públicos, como todos los espacios de la feria. Por un tema de seguridad, Chávez. Ahora, óigame, pero ¿qué seguridad? Aunque ¿pero seguridad de qué? ¿Un espacio cerrado garantiza seguridad? No, ¿a quién? ¿A los que no entran? Pero el concepto que se ha entrado aquí ahora, si hay un éxito que puede exhibir esta administración, son sus intervenciones en los circuitos de parque, que la gente lo reconoce. Ahora, ¿qué pasa? Que todos estos parques que nosotros tenemos y que hemos podido poner en funcionamiento, con las deficiencias que puedan haber y que hay que seguir avanzando, han sido el resultado de un modelo cuando aquí se construían urbanizaciones y se dejaba el 8% de área verde. Ahora, en este modelo, los lotes en el que se construye una edificación son lotes en el máximo de los casos de 4.000 metros hasta 500 metros. ¿Qué se deja de área verde en ninguno de esos lugares? Entonces, el modelo tiene que pasar a ser diferente. Tú no puedes tener una normativa de un modelo horizontal en una ciudad vertical. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha dado al traste con esta disminución que es sumamente peligrosa? Si ustedes buscan, por ejemplo, temas de enfermedades respiratorias, ustedes verán un crecimiento de enfermedades respiratorias. Tú tienes un parque vehicular creciendo. Nosotros estábamos calculando que la ciudad de Santo Domingo debe haber perdido más de 30.000 árboles grandes en patios, porque cada casa que se transforma en un edificio pierde 2 árboles grandes de 50, 60, 70 años. 30.000. Más de 30.000. Vamos a buscar el proceso de transformación. Cuando uno piensa en Evaristo Morales, en Naco. Urbanización real. Sí. El mirador del frente aquí. Al mirador del norte. Todo esto, y eso es un proceso de día a día que va ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho otras ciudades? Han creado un fondo verde. Le voy a poner este ejemplo. Cuando un vendedor vende un apartamento que cuesta 4 millones de pesos, hay que darle el 5%, que son 200.000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto recibe el ayuntamiento? 200 pesos por el mismo apartamento. Y el ayuntamiento que se queda, el ayuntamiento y el propietario del apartamento que se quedan, sin los servicios ambientales que le van a valorizar inmobiliariamente en el tiempo y a sostener esa inversión que se ha hecho. Entonces, por lo tanto, aquí tiene que haber una discusión porque es una regla insostenible
ambiental e inmobiliariamente. La tendencia de un bien inmueble que está en NACO es a decrecer, es a desvaluarse en el tiempo. Un inmueble que está en la avenida Nacaona es a crecer. ¿Por qué? Porque el bien ambiental le transfiere una plusvalía al bien inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ciudad, porque además la creación de este fondo verde, acompañado de la posibilidad de utilizar la fiducia como un instrumento de renovación urbana en una combinación con el sector privado, permitiría promover vivienda social para tú generar espacio verde en lugares como Villa Francisca, en toda esa zona norte de la ciudad, que lamentablemente no tienen ese espacio adecuado desde el punto de vista del desarrollo del verde. Domingo, la tradición histórica y jurídica del Estado Dominicano le ha asignado a los ayuntamientos del país una serie de tareas propias, es decir, propias del gobierno local, que en el caso de la capital prácticamente se han ido reduciendo de manera sostenida en los últimos tiempos. Hay actividades que mucha gente, muchos ciudadanos, por ejemplo, no recuerdan que le pertenecen al Ayuntamiento del Distrito Nacional, como es el caso de la iluminación pública. La ley 176-07 de los municipios y del Distrito Nacional establece que la iluminación pública es una responsabilidad de los ayuntamientos. Pero, ¿qué tiene que ver el ayuntamiento de la capital, por ejemplo, con la iluminación pública? ¿Qué tiene que ver el ayuntamiento de la capital, por ejemplo, con el tema de la seguridad pública? ¿Qué tiene que ver el ayuntamiento del distrito actualmente, por ejemplo, con el problema del tránsito urbano, que fue en el pasado reciente, inclusive una responsabilidad muy importante del ayuntamiento? Es decir, el ayuntamiento aparentemente, por voluntad propia, se ha ido desvinculando extrañamente y de manera sorprendente con un hecho que se ha dado también a favor del ayuntamiento. Es que se ha ido desprendiendo de funciones importantes propias del ayuntamiento, pero sin embargo ha ido mejorando sustancialmente el presupuesto que administra. Por ejemplo, en el año 2002, es decir, el año en que se produjo el ascenso al ayuntamiento del Distrito Nacional de esta administración, el ayuntamiento operaba con un presupuesto de 1.100 millones de pesos y el presupuesto de este año es de 3.800 millones de pesos. Si el ayuntamiento se ha ido desvinculando de una serie de competencias propias de ese gobierno, ¿dónde están los recursos y por qué no se reflejan en una mejoría sustancial de las obras y de los servicios? Mira, ahí, Chávez, hay una combinación. Por ejemplo, no se le puede negar, esta administración ha trabajado, el cuerpo de bomberos de la capital, que es un tema de seguridad, ha mejorado sustantivamente y ha mejorado su capacidad de respuesta en el territorio. Ahora, hay funciones y operaciones, por ejemplo, de servicio. El tema, por ejemplo, del aseo, en un momento había una combinación en el que el gobierno pagaba con las empresas por el Poder Ejecutivo y en su momento el ayuntamiento tuvo que asumirlo íntegramente. Ahora, ¿cuál es el salto que hay que darle al aseo? Es que tiene que pasar a una operación que no puede ser simplemente de recogida. El ayuntamiento tiene que pasar al reciclaje. ¿Por qué tiene que pasar? Y a la organización del servicio, al programa de rutas y frecuencias, a la educación ciudadana, a la sanción ciudadana. Que no se está ejerciendo ahora. El ayuntamiento, indudablemente que si tú lo miras, el ayuntamiento ha dado una mejoría en términos de la capacidad que tiene operativa de recoger la basura. Ahora, ¿por qué tenemos que dar un salto educativo con la basura? Porque la basura nuestra ya tiene litio, tiene mercurio, tiene cadmio. Entonces, tenemos que tener una responsabilidad, porque esos materiales hace 10 años no eran parte de la basura nuestra. Entonces, pero además que hay una oportunidad. Hoy, con el reciclaje, las ciudades, todas las grandes ciudades, están haciendo un gran esfuerzo. Por eso han creado sistemas de punto limpio, donde los ciudadanos llevan. A veces hay estímulo para comprárselo, en otros los ciudadanos lo hacen como un aporte de educación. Tenemos que movilizar la forma en que hemos estructurado la operación. Yo estoy de acuerdo contigo, pero indudablemente también que es una administración que ha tenido logros importantes. No, debe tener. Ha tenido logros. Hay logros importantes. Yo lo que siento es que realmente tenemos que dar un salto, porque la ciudad ha ido cambiando y se requiere renovar determinada política en la ciudad. Domingo, en otro momento vamos a hablar de otros temas políticos. Este es muy importante. Indudablemente que Domingo es un funcionario público preparado
para tiene la discurso, gestión municipal como alcalde, tiene propuesta. la preparación, tiene la formación. Muchísimas gracias, Domingo Contreras, y éxito. Muchas gracias. De verdad que éxito. Y me gusta me gusta la Toyota, pero no dejo el pollo. A mí fuera, Mauricio.